Buenos días tengan todas y todos ustedes. Siendo las 8:32 del día 29 de abril de 2021, se inicia la sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de Victoria, Guanajuato. Antes de proceder con el desahogo de la sesión, solicito a la secretaria de este consejo dé a conocer las instrucciones para la utilización de la herramienta y la forma en que se procederá con las intervenciones y la votación de acuerdos. Adelante, secretaria. Gracias, presidenta. Buenos días a todos. El uso de la herramienta y la forma es la siguiente. Número 1, las y los participantes de la sesión deberán nominar su dispositivo con su nombre y cargo, así como en su caso el nombre del partido que representan. Número 2, durante el desarrollo de la sesión se mantendrá la cámara de video en modo activo. Número 3, el uso del micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se ceda el uso de la voz o se tome el sentido de la votación. Número 4, el pase de lista será de forma nominativa. Número 5, el anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de las y los participantes cuando no se tenga el uso de la voz, con la intención de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione. Número 6. Para efecto de solicitar intervención, lo podrá hacer levantando la mano o utilizando la herramienta con los iconos que se ubican del lado derecho de la pantalla de su monitor. Número 7. El sentido de la votación se tomará de forma nominativa a cada una de las y los consejeros asistentes a la sesión. Es cuanto, presidente. Gracias, secretaria. En este tenor, le pido a la secretaria proceda con el desahogo del primer punto del orden del día. El primer punto es la lista de asistencia y declaración de existencia de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejera presidenta Jacinta García Mendieta. Presente. Consejero electoral Alejandro Javier Benítez Rangel. Presente. Gracias. Consejera electoral M. Gloria Velázquez Sánchez. Presente. Secretaria de Consejo María Yasmín Ramírez Higuera, la de la voz. Representantes de partidos políticos. Partido Acción Nacional. Partido Revolucionario Institucional. Partido de la Revolución Democrática. Partido del Trabajo. Partido del Trabajo. Se observa en la pantalla que se encuentra conectado a esta sesión el representante secretario del Partido del Trabajo. Partido Verde Ecologista de México. Movimiento Ciudadano. Morena. Nueva Alianza Guanajuato. Partido Encuentro Solidario. Redes Sociales Progresistas. Fuerza por México. Presidenta, hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión. Gracias, secretaria. Proceda, por favor, con el punto siguiente del orden del día. Con gusto, presidenta. El siguiente punto es la lectura y aprobación en su caso del orden del día, que contiene los puntos siguientes. 1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. 2. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3. Lectura y aprobación en su caso de los proyectos de actas de las sesiones ordinaria del 30 de marzo y extraordinarias del 7, 15 y 25 de abril. 4. Informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida.
5. Informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral. 6. Presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos municipales. 7. Presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la comisión encargada para la entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente, así como la designación de enlaces de comunicación y responsables de traslado, entrega y o recepción. 8. Presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo, mediante el cual se designa a supervisores electorales locales, capacitadores asistentes electorales locales y personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales e integración de documentación para cada una de las casillas a instalar el día de la elección. 9. Presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. 10. Asuntos generales. 11. Clausura de la sesión. Doy cuenta, Presidenta, que se integra a la sesión la representante suplente de Partido Acción Nacional a las 8:37. Gracias, secretaria. Está a consideración de las y los integrantes de este consejo el orden del día. Si alguno desea hacer alguna intervención, favor de manifestarlo a través de la herramienta o levantando su mano. Al no observar intervenciones, proceda, por favor, secretaria, con el siguiente punto. Con recabar la votación. Con gusto, Presidenta. Presidenta, Jacinta García Mendieta, ¿el sentido de su votación? A favor. Consejero Alejandro Javier Benítez Rangel, ¿el sentido de su votación? A favor. Gracias. Consejera M. Gloria Velázquez Sánchez, ¿el sentido de su votación? A favor. Gracias. Me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 8:40. Gracias. Integrantes del Consejo, se abre el punto de asuntos generales para el solo efecto de enlistar los mismos y sean tratados en el punto correspondiente. Si hay alguno que desee enlistar algún punto general, es el momento. Al no observarse intervenciones, secretaria, proceda por favor con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí, Presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la sesión ordinaria de este Consejo de fecha 30 de marzo del 2021, así como de los proyectos de actas de las sesiones extraordinarias de fechas 7, 15 y 25 de abril, de las cuales solicito se me exima de su lectura. Asimismo, con el objeto de evitar este trámite, para los puntos 5, 6, 7, 8 y 9 del orden del día, toda vez que los mismos fueron remitidos y anexos a la convocatoria a todos los integrantes de este consejo. Está a consideración de las y los integrantes de este consejo la solicitud de la secretaria de que se le exima de la lectura de los puntos referidos del orden del día. Si alguien desea hacer alguna intervención sobre este punto, es el momento de hacerla saber, levantando su mano o bien a través de la herramienta. Al no haber intervenciones, se somete a votación lo solicitado. Secretaria, a favor de recabar la votación. Presidenta Jacinta García Mendieta, ¿el sentido de su votación? A favor. Consejero Alejandro Javier Benítez Rangel, ¿el sentido de su votación? A favor.
Consejera M. Gloria Velázquez Sánchez, el sentido de su votación. A favor. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 8 horas con 42 minutos. Gracias. Asimismo, se pone a consideración de las y los integrantes de este Consejo el proyecto de acta de 30 de marzo del 2021. Si alguien desea hacer alguna intervención sobre este punto, hágalo saber de la forma indicada. Al no observarse intervenciones, consejero, se somete a votación la aprobación de la misma. Favor de recabar el sentido de la votación, secretaria. Presidenta, Jacinta García Mendieta, el sentido de su votación. A favor. Consejero Alejandro Javier Benítez Rangel, el sentido de su votación. A favor. Consejera M. Gloria Velázquez Sánchez, el sentido de su votación. A favor. Hago constar que el acta referida fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 8 horas con 43 minutos. Asimismo, se pone a consideración de las y los integrantes de este Consejo el proyecto de acta de fecha 7 de abril. Si alguien desea hacer alguna intervención sobre este punto, favor, hágalo saber. Al no observarse intervenciones, le solicito que recabe la votación, secretaria, para la aprobación de la misma. Sí, Presidenta. Jacinta García Mendieta, el sentido de su votación. A favor. Consejero Alejandro Javier Benítez Rangel, el sentido de su votación. A favor. Consejera M. Gloria Velázquez Sánchez, el sentido de su votación. A favor. Hago constar que el acta referida fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 8 horas con 45 minutos. De igual manera, se pone a consideración de las y los integrantes de este Consejo el proyecto de acta de fecha 15 de abril de 2021. Si alguien desea hacer alguna intervención sobre este punto, favor de manifestarlo. Al no observarse alguna intervención, consejeras y consejeros, se somete a votación la aprobación de la misma. Favor de recabar la votación, secretaria. Consejero y consejeras. Jacinta García Mendieta, el sentido de su votación. A favor. Alejandro Javier Benítez Rangel, el sentido de su votación. A favor. Consejera M. Gloria Velázquez Sánchez, el sentido de su votación. A favor. Hago constar que el acta referida fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 8 horas con 46 minutos. Gracias, secretaria. Asimismo, se pone a consideración de las y los integrantes de este Consejo el proyecto de acta de fecha 25 de abril. Si alguien desea hacer alguna intervención sobre este punto, hágalo saber a través de la herramienta. Al no observar intervenciones, compañeros consejeros, se somete a votación la aprobación de la misma. Favor de recabar la votación, secretaria. Presidenta, Jacinta García Mendieta, el sentido de su votación. A favor. Consejero Alejandro Javier Benítez Rangel, el sentido de su votación. A favor. Consejera M. Gloria Velázquez Sánchez, el sentido de su votación. A favor. Hago constar que el acta referida fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 8 horas con 47 minutos. Gracias, secretaria. Se ordena a la secretaria del Consejo
remita copia de las actas aprobadas a la unidad de transparencia de este instituto a través de la Dirección de Organización Electoral y, hecho lo anterior, se integre el original al expediente respectivo de esta sesión. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida, de la cual procedo a dar cuenta. El 29 de abril del año 2021, doy cuenta al Consejo Municipal Electoral de Victoria del escrito vía correo electrónico de fecha 28 de abril del 2021, enviado por Ana Lidia Monreal Méndez, adscrita a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y recibido en este Consejo en la misma fecha, en el que notifica el acuerdo CGI-EG, diagonal 165, diagonal 2021, mediante el cual se modifica el acuerdo CGI-EG, diagonal 130, diagonal 2021, mediante el cual se determinó el monto del financiamiento público a que tienen derecho las candidaturas independientes registradas en la elección de ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021, y el acuerdo CGI-EG, diagonal 166, diagonal 2021, mediante el cual se modifica el diverso acuerdo CGI-EG, diagonal 131, diagonal 2021, mediante el cual se determinaron los límites de financiamiento privado para gastos de campaña de las candidaturas independientes registradas en la elección de ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Lo anterior, con fundamento en lo que previene en el artículo 131 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y 55 del Reglamento de Sesiones de Órganos Colegiados del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Conste, María Yasmín Ramírez Higuera, Secretaria de Consejo. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Victoria, por conducto de su presidenta, tiene por recibida la comunicación y ordena a la secretaria incorpore la información al expediente respectivo para los efectos legales conducentes y envíe una copia del escrito de cuenta a la Dirección de Organización Electoral. Firma la presidenta del Consejo Municipal y la secretaria del mismo, con fundamento en lo que previenen el artículo 131 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, 6, fracción novena, 20, fracción primera y 55 del Reglamento de Sesiones de Órganos Colegiados del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Doy cuenta a este Consejo Municipal Electoral de Victoria con el oficio número SE diagonal 1406 diagonal 2021 de fecha 22 de abril del 2021, suscrito por Indira Rodríguez Ramírez, secretaria ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, recibido en este consejo vía correo electrónico el 29 de abril del 2021, por medio del cual comunica la actualización de datos de Florbelia Ramírez García, representante propietaria del Partido Nueva Alianza Guanajuato, acreditada ante este Consejo Municipal Electoral de Victoria. Esta es la cuenta que antecede el Consejo Municipal Electoral de Victoria, por conducto de su presidenta, tiene por recibida la comunicación y la actualización de datos y ordena a la secretaria los incorpore al oficio referido al expediente respectivo para los efectos legales conducentes y envíe una copia del escrito de cuenta a la Dirección de Organización Electoral. Doy cuenta a este Consejo Municipal Electoral de Victoria con el oficio número SE diagonal 1503 diagonal 2021 de fecha 28 de abril del 2021, suscrito por Indira Rodríguez Ramírez, secretaria ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, recibido en este consejo vía correo electrónico el 29 de abril del 2021, por medio del cual comunica la sustitución de la representante propietaria de redes sociales Progresista
acreditado ante este Consejo Municipal Electoral de Victoria, quedando Mayra López Valtierra como representante propietaria. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Victoria, por conducto de su presidenta, tiene por recibida la sustitución y ordena a la secretaria incorpore el oficio referido al expediente respectivo para los efectos legales conducentes y envíe una copia del escrito de cuenta a la Dirección de Organización Electoral. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Municipal Electoral de Victoria correspondientes al periodo 28 de marzo al 26 de abril, el cual se anexó a la convocatoria. Si alguien desea hacer algún comentario sobre este punto, a favor de manifestarlo. Al no observarse intervenciones, proceda por favor con el siguiente punto del orden del día, secretaria. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos municipales. Una vez que se remitió y se eximió de la lectura del acuerdo en mención, se pone a consideración de las y los integrantes de este consejo el proyecto de acuerdo CMVT/006/2021. Si alguien desea hacer alguna intervención u observación sobre este punto, por favor, hágalo saber. Observe intervenciones, secretaria. Ninguna, Presidenta. Al no haber intervenciones, consejeros, se somete a votación la aprobación del acuerdo CMVT/006/2021, por lo que le solicito a la secretaria sea tan amable de recabar el sentido de la votación. Con gusto, Presidenta. Jacinta García Mendieta, el sentido de su votación. A favor. Consejero Alejandro Javier Benítez Rangel, el sentido de su votación. A favor. Consejera M. Gloria Velázquez Sánchez, el sentido de su votación. A favor. Hago constar que el acuerdo referido fue aprobado por unanimidad de votos, siendo las 8:55. Proceda, secretaria, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la comisión encargada para la entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales recibidos en órgano electoral distinto al competente, así como la designación de enlaces de comunicación y responsables de traslado, entrega y o recepción. Gracias. Una vez que se remitió y se eximió de la lectura del acuerdo en mención, se pone a consideración de las y los integrantes de este consejo el proyecto de acuerdo CMVT/007/2021. Si alguien desea hacer alguna observación sobre este punto, hágalo saber a través de la herramienta digital. Al no observarse intervenciones, secretaria, le solicito. Perdón, al no haber intervenciones, consejeros, se somete a votación la aprobación del acuerdo CMVT/007/2021. Sea tan amable de recabar la votación, secretaria. Consejero y consejeras. Presidenta Jacinta García Mendieta, el sentido de su votación. A favor. Consejero Alejandro Javier Benítez Rangel, el sentido de su votación. A favor. Consejera M. Gloria Velázquez Sánchez, el sentido de su votación. A favor.
Hago constar que el acuerdo referido fue aprobado por unanimidad de votos, siendo las 8:57. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a los supervisores electorales locales, capacitadores asistentes electorales locales y personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales e integración de documentación para cada una de las casillas e instalar el día de la elección. Una vez que se remitió y se eximió de la lectura el acuerdo en mención, se pone a consideración de las y los integrantes de este consejo el proyecto de acuerdo CMVT/008/2021. Si alguien desea hacer alguna intervención, favor de manifestarlo. Al no haber intervenciones, consejeros, se somete a votación la aprobación del acuerdo CMVT/008/2021. Sea tan amable de recabar el sentido de la votación, secretaria. Con gusto. Presidenta Jacinta García Mendieta, el sentido de su votación. A favor. Consejero Alejandro Javier Benítez Rangel, el sentido de su votación. A favor. Consejera M. Gloria Velázquez Sánchez, el sentido de su votación. A favor. Hago constar que el acuerdo referido fue aprobado por unanimidad de votos, siendo las 8:59. Gracias, secretaria. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban los distintos escenarios de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Una vez que se remitió el proyecto de acuerdo a la convocatoria y se eximió de la lectura, se pone a consideración de las y los integrantes de este consejo el proyecto de acuerdo CMVT/009/2021. Si alguien desea hacer alguna intervención sobre el mismo, levante la mano. Al no haber intervenciones, consejeros, se pone a votación la aprobación del acuerdo CMVT/009/2021, por lo que solicito a la secretaria recabe el sentido de la votación. Presidenta Jacinta García Mendieta, el sentido de su votación. A favor. Consejero Alejandro Javier Benítez Rangel, el sentido de su votación. A favor. Consejera M. Gloria Velázquez Sánchez, el sentido de su votación. A favor. Hago constar que el acuerdo referido fue aprobado por unanimidad de votos, siendo las 9:01. Gracias. Proceda, por favor, con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al desahogo de asuntos generales, de los cuales doy cuenta que no se enlistó asunto alguno. Al no haber asuntos generales, se declara desierto el punto, por lo que les solicito continúe con el siguiente punto en el orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la clausura de la sesión. Gracias. Siendo las 9:02 del día de fecha de inicio, se da por clausurada esta sesión ordinaria, agradeciendo a todas las personas presentes su asistencia y participación.